encontramos en el Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas, en el capítulo 22. Lucas 22, donde leeremos dos porciones. La primera empezando en el versículo 31, unos versículos ahí, y después pasaremos al versículo 54. Lucas capítulo 22, leyendo del 31 al 34, y leeré seguido a partir del 54 después. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y prendiéndole, esto es, prendiendo a Jesús, prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba, diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Amén. Es palabra de Dios. Le damos gracias por habernosla dado. Oramos un momento. Dios eterno, te damos gracias por tu palabra, porque tú nos la das, y te damos gracias por la promesa de que el Espíritu es quien nos guía a toda verdad. Y nos acercamos a las Escrituras, Señor, con reconocimiento de nuestra incapacidad, pero también con reconocimiento de que tú eres el Dios que guía nuestros pasos. Y así te pedimos que, como hemos cantado, estas palabras, palabra tuya, sean verdaderamente nuestra guía y nuestro aliento. Que las palabras de mi boca, oh Dios, y la meditación de nuestro corazón sean agradables delante de ti, roca nuestra y redentor nuestro. Por Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, al ver la lectura de hoy, especialmente esta del Nuevo Testamento, en Lucas capítulo 22, y diciendo que hemos estado unos cuantos domingos fuera, alguno podría pensar, ha tenido un viaje en el tiempo, ¿no? Porque ya ha pasado la resurrección y ya hemos celebrado en un sentido la Semana Santa, y estas cosas pasan antes. No es que me he olvidado de lo que ha pasado estos últimos 4 versículos. Además, gracias a los medios que tenemos en la actualidad, he podido ver y escuchar el sermón del domingo anterior. Así que no voy a hablar en este sentido de la resurrección, no hace falta, ya está hecho. Pero sí quisiera dirigir nuestra atención a algo que sucede después de la resurrección, pero que tiene que ser visto desde la perspectiva de lo que acabamos de leer en el Evangelio según San Lucas.
Se trata de uno de los personajes clave del libro de los Hechos. Es una figura clave en la Iglesia apostólica. De hecho, es que se le ha mencionado muchas veces durante esta semana pasada, después de la muerte del Papa Francisco. Sin embargo, cuando miramos la narración de los evangelios en relación con los acontecimientos que siguieron inmediatamente a la resurrección de Jesús, hay poco acerca de él. Hay más que de otros en el grupo de los discípulos, pero no hay mucho, no muchísimo. De hecho, Mateo, por ejemplo, no lo menciona. Marcos nos dice que las mujeres reciben la instrucción de contarle a Pedro acerca de la resurrección de Jesús, y es así que Juan nos cuenta cómo fueron Pedro y Juan los que van al sepulcro en la mañana de ese primer día de la semana. Pero es Lucas, en este evangelio, solo que un par de capítulos después, que nos dice, creo, lo más significativo en la narración de los eventos de la resurrección con relación a este personaje tan crucial en la historia de los primeros años de la Iglesia cristiana, Pedro. Nos lo dice en el capítulo 24 y en el versículo 34, aunque leeré desde el 33. Y se levantaron aquella misma hora y regresaron a Jerusalén. Esto es, los discípulos que habían encontrado a aquel extraño yendo hacia Emaús. Y encontraron a los 11 y a los que estaban con ellos reunidos, diciendo, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Entonces contaron lo que había sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Más tarde, ese encuentro de Jesús con Simón, con Pedro, sucedería en presencia de otros discípulos, como señala Pablo al escribir de estos hechos a los Corintios, que apareció a Pedro y después a los 12, también a otros muchos más, como también se mencionaba la semana anterior. Pero este encuentro entre Jesús y Pedro tenía que suceder de inmediato. Jesús se apareció a Simón. Hasta donde sabemos, la última vez que Pedro había visto a Jesús fue cuando, como hemos leído en el capítulo 22, Jesús le miró después de que Pedro le negara. El Señor se volvió y miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor. A menudo me he preguntado qué habrá pasado por la mente de Pedro en aquel preciso momento cuando Jesús le miró. Si él era algo así como nosotros, como yo, lo más probable es que por lo menos por algún momento en su pensamiento resonaran las palabras de Jesús. Palabras como las que Mateo nos dice, así que a todo el que me reconoce delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, pero a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y Pedro acababa de negar a Jesús, no una, no dos, 3 veces. Pero de alguna manera Pedro no se rindió. Al mirar hacia adelante después de esa negación, Pedro no lo hizo con absoluta consternación, sino a pesar de su llanto y de su amargura, lo hizo con fe. ¿Por qué? ¿En qué sentido las palabras de Jesús cuando dice que a quien le negara ante los hombres, él también le negaría a su Padre? ¿En qué lugar no están claras? Están absolutamente claras, sí, por supuesto. Pero también otras palabras de Jesús están tan claras como esas. Es mi intención, si Dios lo permite, el volver a aquella oración sacerdotal de Jesús que tenemos en el Evangelio de Juan. Hoy solo quiero referirme a un hecho que significó la diferencia para Pedro. Palabras que Jesús le dijo y que él escuchó.
y oración que Jesús oró y que Pedro escuchó también, porque Jesús le dijo: yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, fortalece a tus hermanos. Y en la oración aquella que Juan nos narra, encontramos que el Señor dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. Como bien sabemos, el maligno tratará de destruirle a él, a Pedro y a ti y a mí y a cualquiera que siga a Jesucristo. Tratará de terminar con nosotros, porque esto es lo que él hace, y esto es lo que Pedro mismo reconoció y lo que Pedro mismo escribe en su carta: sed sobrios, sed vigilantes, vuestro adversario el diablo merodea como un león rugiente, buscando a quien devorar. Pero Jesús ha orado por él, no por el diablo, por Pedro. Jesús ha orado por Pedro. Y sí, quizá el diablo le podrá infligir una herida grave, quizá muy grave, pero devorarle jamás. Destruirle nunca. Porque, como escribió Juan en su primera carta, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no sigue pecando, no practica, no es su práctica constante el pecar. Más bien, aquel que fue engendrado de Dios, es decir, Jesucristo, le guarda. Y el maligno no le toca. Quisiera centrar nuestro pensamiento durante algunos momentos en la experiencia de Pedro, que a pesar de haber negado al Señor, supo, sin embargo, mirar al futuro con esperanza y no con desesperación. Y al hacerlo podemos recordar la experiencia de otro que también traicionó al Señor, facilitando su arresto, pero que luego miró al futuro con ira, con desesperación. Y quisiera hacerlo desde la perspectiva de esta idea, el maravilloso ánimo que recibimos cada uno de los creyentes en Jesucristo, el maravilloso ánimo que recibimos de la oración de Jesús. Ánimo que está basado en el conocimiento que Jesús tiene. Ánimo que se muestra en la comprensión que es dada a Pedro y se nos da a nosotros. Ánimo que está basado en la comprensión que tenemos acerca de Jesús, que Pedro tuvo acerca de Jesús. Ánimo que muestra cómo podemos, cada uno de nosotros, tratar con nuestros fracasos, por severos que estos sean. Aunque todos los discípulos huyeron atemorizados, y todos le dejaron, como el Señor dijo, no solo Pedro, sino todos, y aunque todos dijeron en un sentido algo parecido a lo que había dicho Pedro, porque con Pedro, cuando Pedro se llenó la boca con aquella idea de nunca te dejaré, el Evangelio nos dice que todos los demás dijeron lo mismo. Y aunque todos le dejaron cuando el Señor fue arrestado, como hemos leído al inicio de la segunda porción del capítulo 22 de Lucas, Pedro le siguió. Pedro le siguió hasta la casa del sumo sacerdote. Tal vez pensó que era más fuerte de lo que Jesús le había dicho que era. Tal vez pensó que Jesús se equivocaba en aquella ocasión, aunque hubiera estado acertado en todo lo demás, que Jesús se equivocaba en relación con Pedro. Incluso podemos decir con seguridad que Pedro trató de demostrar que él iba a estar por encima de las circunstancias, que él iba a estar por encima de cualquier posibilidad de comprometer su fe en Jesucristo, porque nos dice Juan que entonces Simón Pedro, cuando arrestaron a Jesús, y lo recordamos, que entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó, hirió al siervo del sumo sacerdote, que nos dice Juan que se llamaba Malco, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y quizá lo he dicho en alguna otra ocasión, pero ni por un momento penséis que lo que quería era hacer eso. No era la oreja lo que tenía en mente Pedro, era la cabeza. Lo que pasa es que su profesión no era espadachín, era pescador. Y seguramente de eso, de usar espadas, no sabía tanto. Aunque lo intentó, fracasó. Quisiera pensar, pues, en la experiencia de Pedro. En primer lugar, pensar el ánimo que nos da la oración de Jesús cuando somos conscientes que la misma negación de Pedro siguió el patrón
que Jesús había predicho. Aún la negación. Cuando vamos al Evangelio en el capítulo 22 y versículo 34, leemos exactamente estas palabras. Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Vaya precisión. Vaya precisión. No solo que me negarás 3 veces, sino que sucederá antes de que el gallo cante, pero ¿tenemos hora para eso? Yo no sé si los gallos tienen un reloj interno o algo así, algún tipo de cosa de esa en su fisiología tienen, ¿no? Porque los que viven cerca de donde hay gallos saben que a cierta hora cada mañana los escuchan. Pero esta negación de Pedro sigue exactamente, sin que haya ningún control aparente de parte de Jesús. Esta negación, este fracaso de Pedro, sigue exactamente el patrón que Jesús le había indicado. Versículo 56. Vemos la negación de Pedro a partir de ahí y cómo le negó claramente. Y entonces cantó el gallo. Después. El Evangelio nos dice, los Evangelios nos señalan eso, que fue después de la negación de Pedro que el gallo cantó. Esta negación de Pedro no era algo que estaba fuera de los propósitos de Jesús. No era algo que quedaba fuera del propósito de Dios para Pedro. Quizá Pedro no podía entender por qué era así. Quizá nosotros no podemos entenderlo, pero no era algo que estaba fuera, como mencionaré más adelante. No era algo que estaba fuera de los propósitos de Dios eterno para Pedro. Y a pesar de que Jesús pudo predecir exactamente cuántas veces Pedro le negaría y pudo predecir exactamente cuándo sucedería, voy a cambiar el verbo. A pesar de que Jesús pudo ordenar, organizar en el sentido de disponer como Dios eterno, que se iba a producir esa negación y cuándo iba a producirse, a pesar de eso, Jesús le dice a Pedro en el versículo 32, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Diré más de esto en unos momentos. Pedro como Judas se iría, pero Pedro como Judas se iría y negaría a Jesús, pero Pedro, a diferencia de Judas, regresaría y se encontraría con Jesús. Incluso frente a su negación, Pedro pudo reflexionar acerca de la presciencia de Jesús, acerca de lo que Jesús le había dicho. Y Pedro pudo ser consciente de que aquello que él hizo no estaba fuera de los propósitos de Dios para su vida. Como he dicho, quizá en una manera que él no podía entender. Creo que lo entendió más tarde, de una manera que no lo podía entender, pero no quedaba fuera del plan de Dios para su vida. Dios no se equivocó cuando, como a veces decimos, permitió que Pedro negara a Jesús. Dios no se equivocó. La negación de Pedro siguió el patrón que Jesús había establecido. La segunda idea que debemos considerar es que la negación de Pedro le llevó a tener una visión adecuada de sí mismo. ¿Qué leemos en el Evangelio, en el capítulo 22, a partir de la segunda mitad del versículo 61? Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente.
Y podemos compararlo con lo que nos dice el Evangelio en el versículo 33 del mismo capítulo. Él le dijo, Pedro le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Podemos pensar por un momento, por un instante, que Pedro estaba siendo un hipócrita, que Pedro estaba siendo un mentiroso en ese punto de su vida, que Pedro, sabiendo lo que iba a hacer, estaba diciéndole a Jesús, mira, Jesús, yo voy contigo si hace falta hasta la muerte. Por supuesto que no. Pedro no está simplemente actuando en ese punto, no está simplemente diciendo algo para quedar bien con el Señor. Claro que no. Pedro está diciendo lo que él realmente piensa, no solo que quiere hacer, sino que puede hacer y que hará. Pedro está diciendo lo que realmente él piensa acerca de sí mismo. Yo no voy a hacer eso a mi Señor. ¿Cómo podría hacer eso yo, aquel de quien he dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Al que me ha dicho, esto te lo ha mostrado el Padre. ¿Cómo podría hacer eso yo, al que me dijo, cuando yo confesé ante él, hace unos años atrás, aléjate de mí que soy hombre pecador? ¿Cómo podría hacer eso yo al que me dijo, sígueme, te haré pescador de hombres? ¿Cómo podría yo negar a Jesús? Mateo nos da un poco más de precisión acerca de el total de las palabras de Pedro. En el capítulo 26, versículo 33, leemos, respondiéndole, Pedro dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Aunque me sea necesario morir contigo, jamás te negaré. Y ahí es que todos los discípulos, por supuesto, dijeron lo mismo, nos dice Mateo. Tiene que haber sentido un fracaso total. Acababa de hacer, cuando leemos en el Evangelio que Pedro se acordó de la palabra de Jesús, acababa de hacer aquello que pensó que jamás podría hacer, que jamás haría. Con toda seguridad sintió una profunda tristeza. Se dio cuenta que no era el tipo de persona que pensaba que era. Era de hecho un siervo indigno. Debió de sentir una medida de miedo e inseguridad. ¿Quedaría ahora excluido? ¿Lo negaría ahora a Jesús? Aunque fuera por un momento. Seguramente sintió vergüenza. Era culpable. Exactamente tal como Jesús lo había descrito, saliendo fuera. En un sentido también se fue como Judas, pero se fue y lloró amargamente, un llanto profundo, un llanto sincero, la expresión de un dolor conmovedor, punzante. Y es importante darnos cuenta de que hubo una gradación en la negación de Jesús, de Pedro a Jesús. Primero simplemente le negó, nos dice el Evangelio, versículo 57. Él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco, ¿no? Su acento le traicionó. El acento de Galilea, nos dicen los conocedores de la época y de la historia, etc., nos dice que el acento de los galileos era francamente distinto al acento de los de Judea. Un poco como nos pasaba, quizá no tanto, no lo sé, pero como nos pasa a los catalanes, ¿no? Abrimos la boca hablando castellano y a los que no están en el contexto de Cataluña inmediatamente se dan cuenta. Y encima si decimos algo como au, 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 todavía más, ¿no? O como pasa en otros lugares, en otras regiones de España, que a la que alguien abre la boca, quizá no sabemos decir, para hablar, quizá no sabemos decir exactamente de dónde es, pero sabemos que es de otro lugar. Lo mismo pasaba con los galileos, sabían, los que no eran galileos, y quizá los galileos también, podían identificarlo. Primero lo niega, simplemente lo niega, no le conozco. Pero luego
lo negó violentamente, al menos enfáticamente. Mateo resalta el hecho más. Y otra vez lo negó con juramento. Otra vez lo negó con juramento. Aquí en el versículo 58 solo tenemos la segunda negación. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Pero Mateo nos dice que fue con juramento, con una promesa solemne. Oye, te prometo, te juro, que yo no soy de ese grupo. Yo no soy discípulo de Jesús. Y finalmente nos dicen los evangelios que le negó incluso con profanidad abierta. Mateo resalta eso. Entonces comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Maldecir es una palabra aquí que utiliza en Mateo. Tiene que ver, por la forma en que está usada, tiene que ver cuando uno se maldice a sí mismo, si es que no dice la verdad. Las palabras son sinónimas, maldecir y jurar, algo así, como si Pedro hubiera dicho, por Dios, que me parta un rayo, si estoy mintiendo. Algo así. Nos dice un comentario, pocas historias en los evangelios evocan tanto patetismo como el relato de Pedro negando a su maestro 3 veces. La historia en sí está marcada por una escalada dramática en la intensidad de las negaciones de Pedro. No se limita a negar a Jesús, finalmente maldice. Y es que sabemos por los historiadores, etcétera, que cuando las redes de los pescadores se enredaban, sobre todo en el fondo del mar, los pescadores, que también eran, sin la S, pecadores, utilizaban un lenguaje que mejor te ponías tapón en los oídos. Terrible, enfadados porque había sucedido eso. Y Pedro era las dos cosas, pescador y pecador. Y Pedro, que está enredado ahora en su propio orgullo, en su propio pecado, y hace lo que era natural para quien eran pescador y pecador. Maldice. Hendrickson, en su comentario, anota lo siguiente. Debe haber dicho algo como que Dios me haga esto o aquello, si es cierto que soy o alguna vez fui discípulo de Jesús. Él está allí invocando sobre sí mismo una maldición tras otra. Y cuanto más alto habla este Galileo, más sin darse cuenta está diciendo a todos los que están alrededor, soy un mentiroso. ¿Dónde está la esperanza para este hombre? ¿Dónde está? No en su propia fe, ni siquiera en su fe en sí mismo. Está en la oración de Jesús. Yo he orado por ti. Yo he orado por ti. Y alguno podrá estar pensando, bueno, pero eso era para Pedro, ¿no? No. No, porque el Señor Jesús en su oración sacerdotal que Juan nos dice que lo que hizo por Pedro ha hecho por cada uno de nosotros. Amén. Juan nos dice en el versículo 12 del capítulo 17, cuando yo estaba con ellos, yo los guardaba en tu nombre que me has dado. Parte de la oración, ¿no? Y los cuidé. Y ninguno de ellos se perdió, excepto el hijo de perdición, para que se cumpliese la escritura. Más adelante, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. Después también dice, pero no ruego solamente por estos, sino también ruego por Marcos Florit. Pero ese no está en la versión, pero sí está. Amén. Porque dice, porque ruego por los que han de creer en mí por medio de la palabra de ellos. Estamos aquí porque hemos creído por medio de la palabra apostólica. Amén. Y su oración no es ambigua. La oración es, quiero que donde yo esté también estén conmigo. No es una oración que se queda a medias.
No es una oración que dice, Señor, te ruego por ellos. No, no. Es una oración que da instrucciones precisas. No es una oración ambigua. Pedro se da cuenta. Esa negación le permite entender verdaderamente quién es Pedro y cuál es su necesidad, porque su fracaso se lo muestra. Y eso es lo que el pecado hace en nuestras vidas también. Pecado que Dios ordena en nuestras vidas. Como escribió un comentarista, sus caídas, refiriéndose a los discípulos de Jesús, sus caídas los llevan a la humillación, al reconocimiento de su debilidad y depravación, a la oración por la guía y la influencia abrumadora del Espíritu Santo, a la vigilancia y precaución contra toda seguridad carnal y a confiar en esa justicia provista para su comparecencia ante Dios. Nuestro pecado nos ayuda día a día a entender esa realidad. La tercera observación que podemos hacer es que la negación de Pedro nos ayuda a tener una visión correcta de Jesús. La comprensión que le da acerca de su maestro. Porque no nos dice mucho el texto, pero en la forma en que lo dice nos ayuda a entender bastante. Dice en el versículo 61, entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. No dice que le vio. Alguien podría decir, bueno, pues lo mismo, ¿no? No. No es que el Señor, que ya estaba en el proceso del juicio, ya estaba maltratado, no es que el Señor, vio a Pedro por allí, entre todos los que estaban, no. El Señor dirigió su mirada específicamente a Pedro. ¿Por qué? La palabra que utiliza el evangelista es la misma que Juan utilizó para describir la forma en que Jesús miró a Pedro cuando se conocieron. Una mirada de interés, de amor, de preocupación, interesado en él. ¿Y cuál es el objetivo de Jesús cuando mira a Pedro? Te lo dije, no. ¿A quién vio? Cuando Jesús miró a Pedro, ¿a quién vio? ¿A quién vio Jesús? Bueno, tendríamos que leer el capítulo 21 de Juan, no tenemos el tiempo para hacerlo ahora, pero ¿a quién vio Jesús? Bueno, Jesús vio a uno que honestamente quería seguirle. 3 veces le pregunta a Jesús a Pedro si le ama y 3 veces Pedro tiene que reconocer al final que sí, que él lo sabe, que Jesús lo sabe. Mira, a pesar de lo que mis acciones puedan haber querido indicar, tú que sabes todas las cosas, sabes que te amo. Jesús vio a alguien que con el tiempo ayudaría a otros. Precisamente quizá por medio de esta experiencia, 3 veces le encarga Jesús a Pedro, específicamente en cuanto a su ministerio, que ayude a aquellos que van a ser su rebaño. Jesús ve a uno cuyo pecado le había hecho negar al Salvador. Pero creo que Jesús ve por encima de todo a alguien por quien él está a punto de morir. Como había sucedido cuando Jesús le lavó los pies. Un autor alemán escribió un libro titulado El Salvador Sufriente. En él escribe lo siguiente: ya Jesús, en el contexto de cuando Jesús lavó los pies a los discípulos, dice, ya no conoce a sus seguidores según la carne. Ve en ellos a aquellos a quienes su Padre le ha dado, a quienes Dios amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito por ellos. Objetos de un consejo eterno y paternal de misericordia, seres que a pesar del pecado que todavía se adhiere a ellos, llevan en su seno la obra del Espíritu Santo y en ella la simiente de Dios, y aún más que todo esto ve en ellos. Ellos son para él la novia espiritual, vestida del sol.
porque están delante de él ataviados con el manto real de su justicia y embelesado por el maravilloso resplandor de su propia gloria, que contempla reflejada en ellos, se inclina amorosamente hacia ellos y les lava los pies. Y me permitiría cambiar las últimas palabras de este párrafo y decir: embelesado, Jesús embelesado por el maravilloso resplandor de su propia gloria que contempla reflejada en Pedro, se vuelve amorosamente hacia Pedro, hacia él, y decide ir a la cruz por él. Jesús mira a Pedro y va a la cruz. La negación de Pedro nos ayuda a tener una visión correcta de Jesús, de la profundidad del amor de Jesús, de su determinación de salvarnos. Casi me atrevería a decir, y lo digo con respeto, casi a pesar de nuestros esfuerzos para que no nos salve. Casi a pesar de nuestra resistencia. Está determinado a llevarnos con él. Amén. Y por último, la forma en que Jesús trata con la negación de Pedro nos ayuda a todos a saber cómo tratar con nuestros fracasos. Cuando Pedro salió tenía dos opciones: irse para siempre o esperar a Jesús con fe. Jesús había hablado de su restauración. Fijaos que Jesús, cuando habla esas palabras en el versículo 33, en el versículo 32 de Lucas, del capítulo 22, dice: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, ¿qué es lo que sigue? Tú, una vez vuelto. No si es que vuelves. Tú, una vez vuelto, vas a volver. Vas a volver. Jesús había hablado de su negación, pero Jesús había hablado también de su restauración, y Jesús había hablado también de su futuro papel pastoral. Confirma a tus hermanos. ¿Creería Pedro la palabra de Jesús? ¿Seguiremos creyendo la palabra de Jesús cuando nos encontramos en fracaso? Seguiremos creyéndola, porque eso es lo que Pedro tuvo que hacer. Sus actos decían ¡ah! Pero la palabra de Jesús decía: sí, estoy empeñado en salvarte. Amén. No solo en salvarte, estoy empeñado en que seas un siervo útil en mi obra. Jesús había orado por Pedro, se lo dijo, y Pedro junto a los demás le oyó hacerlo. Y así, a la luz de la oración de Jesús, Pedro sabe cómo lidiar con su fracaso, como sabemos nosotros cómo lidiar con nuestro fracaso. No lidiamos con nuestro fracaso, y entendedme bien, no lidiamos con nuestro fracaso por medio de nuestro arrepentimiento. No. Claro que somos llamados al arrepentimiento, claro que sí. Pero tratamos con nuestro fracaso basándonos en la oración de Jesús, basándonos en su compromiso con nosotros. Porque Él es el fundador y consumador de nuestra fe. Él es, no nosotros. Y puesto delante de Él soportó la cruz. Él soportó, menospreciando la vergüenza, y está sentado a la diestra del trono de Dios. ¿Por qué? ¿Para Él? No, claro que no. Por nosotros. Así como Jesús rogó por todos los que le creyeron, por todos los que creen y los que creerán por medio de la predicación apostólica en Cristo, nosotros podemos decir: he creído en Él, Él oró por mí, Él rogó por mí. Y en medio de nuestra miseria podemos repetirnos a nosotros mismos esas palabras: Él rogó por mí. No voy a irme porque Él rogó
por mí. Te damos gracias, nuestro Dios, por la experiencia de Pedro, un siervo tuyo que estaba llamado a tener un papel tan crucial en el establecimiento de la Iglesia cristiana, de la comunidad cristiana. Un siervo tuyo que iba a tener un papel tan crucial en abrir las puertas de la Iglesia no solo a los judíos, sino también a los samaritanos y a los gentiles. Un siervo tuyo que tuvo un papel tan crucial en aquellos primeros años para el establecimiento de la fe en el mundo, pero que es un hombre de carne y hueso, con todas las debilidades que nosotros tenemos, con todos los fracasos que a veces son nuestros también, y que a pesar de ello tú tenías un propósito para él, como lo tienes para nosotros, no solo de redención, sino también de misión. Tú nos llamas, como la llamaste a él, a ser luz en este mundo, a hablar de las excelencias de aquel que nos salvó. Y te suplicamos, oh Dios, que nos ayudes a ver nuestras vidas desde esa perspectiva, la perspectiva de la oración de Jesús, y de quién somos para Él. En su nombre pedimos. Amén. Amén. Y terminamos cantando las palabras del himno 700A. Himno 700A.